acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes. Miren ustedes, hemos suspendido nuestras vacaciones, pobre Davico, porque también lo hago a él, suspender su descanso, pero creo que vale la pena porque la coyuntura llama, manda y ese es nuestro oficio, ¿no? Así que este martes, a ver, ya me estoy perdiendo, martes 9 de enero, por Dios, ya se van a pasar 10 días de 2024, tengo el gusto de volver a traer a nuestro espacio a Rodrigo Paz Pereira. Él es senador nacional, está en Tarija, si no me equivoco, pero va a tener que irse volando a La Paz, me imagino también, que es donde tiene ahorita el trabajo más duro. Querido Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. No es sencillo, le cuento ahora, conseguir, a no ser cuando necesitan alguna cosita para decir. Está costando mucho conseguir que quieran hablar en profundidad sobre los temas como lo vamos a hacer ahora. Así que le agradezco haber aceptado esta conversación. Maggie, buen día. Un saludo para ti, para todo tu equipo. Un saludo especial porque, al igual que la patria, pero Santa Cruz está pasando por un momento complejo. Uno más de los momentos complejos. Perdón, que aquí no sé por qué. Espere, tengo que bajar el volumen. Ya, perdón. ¿Ahora sí? Sí. Te decía un saludo especial a Santa Cruz, que al igual que la patria está pasando por uno más de esos momentos especiales y duros que el gobierno y esta forma de convivencia que nos han impuesto nos genera pues constante conflicto, siempre contradicción, siempre confrontación. Así que para Santa Cruz y la patria un cariño enorme y un deseo de aun con lo complicado que está, mucha esperanza, mucha esperanza. Perdón que empiece por el final, pero yo no he parado de viajar. Año Nuevo he pasado con la familia, pero hemos estado viajando ahora aprovechando todo el sur. Un saludo a Camargo, a Tupiza, a Cotagaita, que hemos estado todas estas zonas. Pero la gente quiere un cambio con esperanza y por eso la palabra esperanza se está convirtiendo cada vez más en algo extraordinariamente poderoso. Así que mi deseo de esperanza para todo Santa Cruz y la patria en este 2024. De eso vamos a hablar precisamente. Yo le comentaba a Rodrigo, nosotros hemos puesto como llamada a esta conversación Bolivia 2024, grandes retos y muchos peligros. Es un año electoral y hay muchos temas pendientes, ¿no? Y eso lamentablemente concentra la atención y hace que otros temas que puedan ser vitales, importantes y que son los que preocupan y en los que se ocupa la gente queden como al margen de la agenda, por lo menos la agenda política y mediática. Voy a comenzar preguntándole, Rodrigo, ¿cuáles cree que son? Hablaremos primero de los peligros y después de los retos, porque sé que Rodrigo va a rematar con lo que ha dicho ahorita y que tiene que ver con la esperanza, y quiero que eso también nos quede a todos. Muchos peligros. ¿Cuáles identifica usted como los centrales para este 2024? En todos los planos, político, económico, social, por supuesto también. A ver, Maggie, vivimos con un estado que yo lo califico de estado tranca. El estado tranca, o sea, nos tranca el cotidiano vivir, nos tranca todo aquel impulso que cualquier ciudadano quiere llevar adelante, nos tranca nuestra vinculación con el mundo, nos tranca en la salud, en la educación, nos tranca como personas. Hablábamos y creo que tú sabes y has escuchado esto porque lo escucho yo a través de todos los viajes en el país. La gente joven no se quiere quedar en Bolivia porque el Estado tranca el poder ser aportante de un desarrollo, aportante de un emprendedurismo. Te está trancando. ¿A quién no tranca el Estado? A los que trafican con tierras. A ellos no tranca el Estado. ¿A quién no tranca el Estado? Aquellos que están fuera de la legalidad. Esos pueden seguir adelante en sus instancias. ¿A quién no tranca el Estado? A todo aquel que resuelve sumarse
por ejemplo, en el caso de la justicia, a la ilegalidad de prorrogarse. ¿A quién no tranca el Estado? A todos aquellos que desde el Parlamento boicotean la institución parlamentaria para llevar adelante lo que debe ser una misión parlamentaria, por ejemplo, la elección de la justicia, reiterando este tema, porque desde el 2021, 22, 23 se presentaron varias leyes, se presentaron varias propuestas, se aprobaron, pero siempre fue el Tribunal Constitucional el que después va y se prorroga, el que boicoteaba cada una de esas leyes y reglamentos diciendo no, le falta estito, le falta lo trito, no cumple con tal artículo, no cumple con lo otro, ¿no? Entonces, está claro que el Estado tranca al boliviano que quiere salir adelante porque necesita que ese boliviano se quede bajo el control de ese Estado tranca. Y ese Estado tranca tiene tres áreas. Ese Estado tranca tiene el Estado que es improvisador, que improvisa, ¿no es cierto? Está constantemente improvisando políticas públicas en diferentes instancias. A la falta de dólares, bueno, vende las joyas de la abuela, que era el oro que estaba en el Banco Central. Imagínate, yo ya dije el año pasado y creo que le voy a una vez más, no por un tema de mérito, sino por un tema de lectura simple. Creo que este primer semestre, estos primeros 6 meses del año, no sé si llegaremos a tener $1.000 millones de reservas en el Banco Central. O sea, yo recuerdo que el 91 o el 92, 1991-92, siendo chango, era gran mérito en Bolivia haber pasado los 1.000 millones. Hoy día parece que se entiende al revés, que es un gran mérito estar por debajo de los $1.000 millones de reservas internacionales. Entonces, este es un país improvisado que claramente está improvisando políticas públicas en cuanto a ámbito social, económico, en todas las áreas. Y claramente, resultado de esa improvisación, te doy otro ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, la vinculación de Bolivia con el mundo, es que la improvisación ha hecho de que los dos corredores bioceánicos, uno que está en el norte por encima de Bolivia y el otro que está en el sur por debajo de Bolivia, Bolivia no participa. O sea, hay dos corredores bioceánicos donde Bolivia ya por decisión, en el caso del sur, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile han dicho Bolivia no entra en este corredor, ¿no es cierto? Y en el norte, que es Brasil, Perú, donde no te olvides que encima del Callao, que esto es en Perú, encima del Callao se está construyendo el tercer o cuarto puerto más grande del mundo con inversión china. Y esto es para sacar todos los granos y productos que Brasil tiene y para sumar el esfuerzo de otras naciones como Ecuador, Chile, etcétera, para que este sea el puerto, uno de los megapuertos del mundo, para las importaciones y exportaciones de Sudamérica. O sea, realmente es unas dimensiones gigantescas y Bolivia no participa. El litio no ha llegado, el gas no, ya se fue y tenemos otro factor de que un otro corredor que es un sistema de ferrocarriles que van a construir entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Resulta que va a ser con inversión del mundo árabe, de Arabia Saudita, si no me equivoco. Ellos pagan el tren, lo van a hacer por estos países, que son países serios, con estados que generan seguridad jurídica, y Bolivia otra vez fuera. O sea, ¿vamos a poder participar? Sí, pero enganchándonos al sistema, a la red de transporte que no pasa por nuestra nación, sino pasa fuera de la nación. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque hay una voluntad de que el país se aísle, hay una voluntad de que los jóvenes se vayan, hay una voluntad de que aquel que tenga una mentalidad progresista, que quiera invertir, que quiera desarrollar, se tenga que subsumir, se tenga que estar bajo el poder de un Estado tranca que tiene, y lo dijo el presidente, no lo digo yo, lo dijo el presidente en su último mensaje. ¿Qué dijo el presidente? Soberanía económica equivale a soberanía política. En la dimensión del presidente, la soberanía económica es el pequeño espacio que ocupa Bolivia en el mundo. O sea, si controlo, a similar de lo que pasa en Venezuela o en Nicaragua o en otros países, si controlo mi territorio económicamente,
voy a poderlo controlar políticamente. Entonces, ese estado tranca improvisado es uno de los aspectos. El otro es el estado campamento. El estado campamento que, sencillito y corto, perdón que me alargue, pero para hacer un primer resumen. No, por favor, sí. Este estado tranca campamento es el que aterriza en Tarija, por ejemplo, le chupa la sangre con el gas, no genera reinversión, no genera cuidado medioambiental, no genera una serie de cosas, y de ahí deja a Tarija y ahora se olvida de Tarija y se está yendo a Potosí por el litio. Entonces, como un campamento, van, depredan y se van trasladando según cómo van destrozando la patria. Mañana será pues Santa Cruz, que ya ocurre, con todas las áreas forestales, con todo lo que pueda hacer destrozar nuestros pulmones, pero no solo para ver de cómo se produce y agotar la tierra, y agotar y matar la tierra, y de ahí se trasladarán seguramente a un otro nuevo proyecto que el concepto campamento del manejo de la patria tiene este estado tranca. Y el tercer aspecto que diría yo de esto es definitivamente que, y aquí con una iniciativa, es el estado secuestrado, ¿no? Tenemos un estado boliviano que está secuestrado por un partido, que está dividido en dos, está secuestrado en todas sus instituciones y en ello, evidentemente, el perjudicado es el boliviano, porque si te pones a pensar, de los 7.000 millones de dólares que vamos a tener de presupuesto este año para el Estado, 45%, 55%, como dice el gobierno, dice 55% es para maestros, profesores, para médicos, para militares, policías, todo eso pagamos nosotros. Ya, bueno, 55, o sea, cerca de 3.800 millones de dólares. Pero los otros 3.200 millones de dólares, resulta que se los queda, que es el 45%. El 55% gastan en esto, en los militares, policías, médicos, profesores y otros, ¿no? Pero el otro 45% se va en la burocracia del Estado. O sea, 3.000 y pico millones de dólares. Imagínate tú, son más de 3.000 y pico millones de razones de por qué pelearte como partido, secuestrar un Estado e irte a parar, como está haciendo la gente de Evo Morales, ante el tribunal y hacer un escandalete, porque es pues mucha plata la que están disputando entre estos dos grupos. Entonces, ahí el secuestro del Estado por parte de un partido de gobierno hace que, junto a la improvisación, junto al Estado campamento y al Estado secuestrado, el concepto de Estado tranca nos está inviabilizando como nación. Eso significa uno de los muchos peligros, porque tiene una repercusión directa en las decisiones que toma el gobierno y que finalmente nos afectan a todos, ¿no? Ya hay señales de eso. Este peligro de que se profundice ese estado con esas tres características que usted ha dado, la estoy anotando aquí, representa un peligro grandísimo en los hechos que puede suceder en 2024 pensando. Eso tiene que ver con economía, pero tiene que ver con política también. Claro, bueno, cuando ya tienes esta actitud, todo vale, pues. O sea, si hace 11 años tenía 15.000 millones de dólares en las reservas internacionales y me he gastado 13.000 millones en estos últimos años, especialmente estos últimos 3 años, quiere decir que si tengo que gastarme la plata de los bolivianos para mantenerme, me la voy a gastar, pues, porque si no tranco al boliviano, si no freno a la sociedad boliviana, si no la ordeno bajo el secuestro que he generado, pues salgo del poder. Y como te dije, son 7.000 millones de dólares que manejan cada año estos caballeros. Es mucha, mucha fortuna. Fuera de el año pasado, el 2022 se generó 3.000 millones de dólares en movimiento en el oro. Fuera de lo que movió el narcotráfico, fuera de lo que haya podido mover el contrabando. Entonces, estamos hablando de una economía sumergida que la tienes tú controlada y que genera mucha riqueza, porque casi toda esa platita
llega al final al Estado de una u otra manera, ya sea en coimas, ya sea amañando decisiones. Esa plata va a jueces, esa plata va a fiscales, esa plata va a policías corruptos, esa plata va a diferentes instituciones. Todo lo que haces con el Estado es con coima. O sea, es muy excepcional encontrar funcionarios públicos realmente de un compromiso con la patria y un compromiso con el servicio al ciudadano. O sea, el Estado tranca ya no atiende al ciudadano, atiende las necesidades de quien lo ha secuestrado, que es el más secuestro del Estado. A ver, vamos por partes. La primera es, yo puedo apostar con cualquiera del gobierno porque eso es demagogia, eso es una gran mentira. Creo que estaban hablando de que el Banco Central de China o el Banco de Comercio de China iba a venir a Bolivia. Me parece bien, siempre tener un banco en Bolivia, no importa la procedencia, es bueno porque si va a generar movimiento comercial y tenemos una relación comercial muy fuerte con China. Ahora, te quiero decir que un yuan vale menos que un peso boliviano, que nuestra moneda nacional. Un boliviano es más caro, más apreciado que el yuan, para empezar, al cambio entre el yuan y el boliviano. Eso por un lado, pero además darte estas son las cosas que, claro, como ellos creen que todo lo saben y que el pueblo no sabe nada, el 25% de la deuda externa de los Estados Unidos, los propietarios son los chinos. Y el casi 60-70% del manejo de la platita del Banco Central chino lo hacen en Nueva York. En la Bolsa de Nueva York trabajan en el mercado de valores de los Estados Unidos. O sea, la interrelación entre los dos gobiernos es tan potente, comercial y políticamente, que ni el dólar va a desaparecer ni el yuan, porque son ya socios y se están en cierta manera dividiendo el mundo. Rusia ha entrado a ser un apéndice de un problema geopolítico donde Rusia en el ámbito de la Guerra Fría, cuando era la Unión Soviética, tenía un rol preponderante en la relación Estados Unidos. Teníamos un mundo bipolar. Entonces, hoy día el bipolarismo ha pasado a ser en la relación China-Estados Unidos y tenemos diferentes bloques que se van armando, pero estos son los dos taitas, como se diría en el lenguaje popular del mundo, pero además, como te digo, o sea, esa estupidez de decir que el dólar debería desaparecer, el primero que va a defender el dólar para que no desaparezca son los chinos, porque el 25% de la deuda externa, o sea, de la deuda de los Estados Unidos con el mundo, el propietario es China. Entonces, los gringos no le van a pagar pues en yuanes. Los chinos quieren que le paguen en dólares, porque los chinos trabajan en dólares y sus reservas, gran parte de sus reservas internacionales de los chinos se trabaja en la Bolsa de Valores en Nueva York, se trabaja en el sistema financiero americano. Entonces, esas son las estupideces que nos quieren meter y leyendo un poquitito, informándose un poquitito, googleando un poquitito, buscando un poco en las redes, uno puede identificar de fuentes serias toda esta información. Censo. Yo creo que el censo, se haga o no se haga, estimada Maggie, es un censo que está llevado para base de decisiones políticas. El censo que quieren hacer en marzo es un censo para las elecciones del 2025 y es una gran encuesta que el gobierno está haciendo para ver qué decisiones va a tomar en función del año que queda, que es el 24, y las elecciones, que es el 25. Eso es el censo. Por eso yo digo que es un censo político y por ende asumo que es un fraude para las necesidades de los bolivianos. Tú no vas a sacar de ahí conclusiones sobre cómo vamos a redistribuir el tema legislativo, tú no vas a sacar de ahí el tema de la redistribución económica y mucho menos llegar, porque el censo debería ser base del futuro pacto fiscal entre todos los bolivianos, o sea, ese gran acuerdo entre todos los bolivianos para cómo reordenamos este estado tranca que tenemos hoy día. En cuanto al TCP, mira, yo soy de la idea que los bolivianos están escuchando y atendiendo todos estos abusos, pero también están pasando por un momento muy difícil. Bolivia está pasando por un momento muy difícil. Y a la inmensa mayoría de los bolivianos saben que no tienen que caer en manos de un juez, un fiscal en Bolivia. Saben, evitan. Por eso tienen que coimear o amollar antes de que vayan a un proceso o vinculación con la justicia. Lo mismo pasa
En Bolivia hay buenos jueces, buenos fiscales, hay buenos policías, hay buenos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, pero no son los que gobiernan. Desgraciadamente no son los que gobiernan. Entonces la gente evita meterse con la institucionalidad. El 80% y un poco más ha crecido ahora de la economía nacional o es informal. Evita meterse con alcaldías, evita meterse con ministerios, evita meterse con la justicia, con policías, evita. O sea, se ha vuelto una otra forma de vida la informalidad que evita al Estado tranca. No quiere estar con ese Estado tranca porque no le es útil, no le da los instrumentos para poder salir adelante. Yo te doy un detalle. Estando en el Alto, donde viajo muchísimo, muchísimo, y estando también en Santa Cruz, donde viajo muchísimo, sobre todo, ya Santa Cruz es tan grande que ir de barrio a barrio, de distrito a distrito es un viaje. Entonces, resulta que hay coincidencias de quiero aportar, veamos con cuánto, pero no al Estado central, no a este Estado tranca. Y eso que lo diga Santa Cruz es entendible porque tiene una visión más asimilada de las autonomías, del progreso regional, estilo otro. Pero que lo diga el Alto es una gran novedad. Que el Alto diga, oiga, yo quiero aportar, yo quiero, sí, soy gremialista, soy esto y lo otro, aporto con mi trabajo, ya, quiero aportar, pero no quiero aportar a esos señores que viven y que son, por ejemplo, los dracos, la dirección de los grandes contribuyentes, ¿no es cierto? O no quiero aportar al Estado centralista, quiero aportar, si voy a poner platita, que sea para mi alcaldía, que sea para mi poder local para yo poder reclamarle al alcalde o alcaldesa, ¿no es cierto? Entonces, he encontrado una suerte de aceptación de tenemos todos que ponerle el hombro a Bolivia, ¿no es cierto? Pero no es ponerle el hombro a quienes secuestraron este Estado o a este Estado tranca que no me deja crecer, no me deja desarrollar. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque el boliviano hoy día está, su principal preocupación es uno, sobrevivir y dos, no meterse con el Estado. Pero hay una diferencia. Sabe que el 2025 tiene que votar. Este tema de adelantar, de generar tanta electoralización de la política nacional, al boliviano medio no le importa. O sea, es más, está en otra cosa. Sabe que tiene que tomar una decisión. El boliviano, tú le preguntas a la mayoría de los bolivianos, están con un desprecio hacia la política, están con una baja valoración de posibles soluciones, pero saben que tienen que el 2025 tomar decisiones para ver quién continúa o qué se hace a futuro. Y yo creo que ahí que yo pongo todo el alma, todo el espíritu y todo el corazón en la esperanza de que va a decidir el boliviano. Ahí hay cosas que, por ejemplo, y te lo pongo acá como un paréntesis, creo que en Bolivia ya no debería haber nunca más reelección de presidentes o presidentas. En Bolivia está claro que los liderazgos políticos siguen con el gen democrático, entre comillas, de los años 52, del pasado, donde los liderazgos políticos eran eternos. O sea, no hay capacidad de dar una renovación en liderazgos, pero además las instituciones políticas que están vigentes eran del pasado o las presentes, siempre reiteran el ámbito de que el líder político es el líder histórico. O sea, no es un líder de las innovaciones, no es un líder de las nuevas ideas, no es un líder del nuevo debate, no es un líder de las nuevas perspectivas de la patria, no es un líder de plantea nuevos retos al país. No, el líder histórico, además les encanta en los ¿cómo se llama? En los estatutos que desarrollan líder histórico. O sea, hay un cargo que se llama líder histórico, el líder histórico tal. No tiene ni 3, 4 años en el ejercicio de la política y ya es líder histórico el hombre. O sea, les encanta, no sé, deben tener una suerte de complejo con los Víctor Paz, con los Barrientos, no sé, pues, no sé. Entonces, esa falta de gen democrático hace de que yo estoy convencido que en Bolivia no debería haber reelección presidencial. O sea, hacer una reforma a la Constitución, ya cambiemos de 5 a 6 años la gestión para que sea una gestión de 6 años, pero el que entra de presidente o presidenta, ese sabe desde el día uno, que el señor se va a ir en 6 años. Desde el día uno sabe que tiene que generar políticas no para
congraciarse con los interculturales traficantes de tierra, que no son todos. Quiero dejar muy en claro, porque el otro día hubo una mala interpretación, pero hay algunas mafias que bajo el concepto intercultural se meten por debajo y se dedican a traficar, y en Santa Cruz conocen muy bien eso, pero también conocen en los Yungas, también conocen entre Potosí, Oruro y Chuquisaca, en esa zona fronteriza que no, nadie es dueño de esa tierra, ahí también ocurre lo mismo. O sea, esto está ocurriendo en todo el país, ¿no? Y entonces el presidente dice, no, 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 son compañeros, pues, son los interculturales. Déjelo nomás, hágase al loco, póngale la firma a esto, no mire eso, haga tal cosa. La policía, en cierta manera, la buena policía, cuando va a atacar estos problemas, después dice, no nos metamos porque siempre va a venir un político mañudo que va a hacer alguna gestión para liberarlos a estos señores y que sigan traficando tierras, porque después de lo que se trafica tierras, siempre hay pues dividendos, siempre hay dividendos. Entonces, yo creo que la no reelección del presidente o presidenta futuro va a conllevar a que la institucionalidad empiece a funcionar no en función de un hombre o una mujer en el cargo, sino que empiece a reordenarse en función del servicio a los ciudadanos. Segundo, creo que es urgente descentralizarlo. El Estado tranca, hay que destrancarlo, pues. Y yo creo que la mejor manera de destrancarlo es generar el Estado desde las regiones. O sea, de una vez por todas que las regiones asuman su capacidad de desarrollo, evidentemente con políticas matrices nacionales, pero no puede ser que el país tenga que mendigarle a un Estado central los 7.000 millones que hoy día tienen, o los más de 4.000 millones de dólares que quieren hacer para inversión, porque si te das cuenta, nos hemos acostumbrado a alargar la mano para mendigar que el Estado central te dé una obrita aquí, una canchita allá, un tingladito allá, etcétera, etcétera. Entonces, el TCP, con esto, perdón que haya dado tanta vuelta, pero era necesario entender, el boliviano entiende que tiene que sobrevivir, uno, dos, entiende que no se tiene que meter con el Estado tranca porque es coimero, es pura coima y no hace más que extorsionar. Tercero, sabe claramente, más allá de la sensación de inviabilidad o de sazón que hay hoy día, que el 2025, respetando la Constitución, tendrá que tomar una decisión. Y por ahora entiende que estos problemas entre instituciones del Estado, la única manera que tiene el pueblo de resolver es con el voto y la decisión de generar un cambio, como te decía al principio, un cambio con esperanza a futuro. Creo que es central. Ahora, solamente un comentario. Davico sigue abriendo problema en la transmisión. La gente me sigue comentando que el audio está mal, que se escucha entrecortado. No la podemos cortar esta vez, esta transmisión, pero le voy a pedir que la repongamos luego corrigiendo. Algún problema hay, parece que no es del Facebook, ¿ya? Antes de seguir, yo sé que tenemos pocos minutos, los últimos 15 minutos quiero que Rodrigo nos hable de los retos, aunque ahorita ya nos ha puntualizado, pero voy a hacer cuestión de compartirle un saludo que manda Aldo Antonio Suárez Vanegas. Él dice que la Agrupación Ciudadana de Profesionales Bolivianos le está enviando grandes saludos al senador Rodrigo Paz. Así de largo es su mensaje. Y también otro que nos está saludando de manera especial, porque es gente que pone de dónde o quién es Felipe Jesús León. Nos está escuchando desde San Ignacio de Velasco y hace cuestión de que por favor comparta su saludo, así que ya está. Es una pena que la gente me está diciendo que hay interrupción, que se escucha entrecortado. Le digo a la gente que nos está acompañando que la vamos a reponer la entrevista superando estos problemas. Ya Davico, que es el productor, verá cómo. Pero vamos a los retos. Tenemos 15 minutos, querido Rodrigo. Institucionalidad, descentralizar el Estado tranca y entre otros, sí, sobrevivir y considerar qué es lo que va a pasar y qué decisión vamos a tomar en 2025, porque todo lo que está observando Rodrigo, si se quiere cambiar, no va a ser con el gobierno que tenemos ahora ni con el partido de gobierno que sostiene este poder ejecutivo, ¿no? Esta gestión. No va a haber cambio. O sea, lo dudo mucho que cambie de mentalidad o de posición, lo estamos viendo, pese a todos los problemas
sobre todo económico, insiste en la misma receta, ya lo he dicho, ¿no ves? Entonces, ¿cuáles son esos retos? Primero, a corto plazo, este 2024 y por supuesto lo que puede venir ya en 2025. A ver, es muy difícil, qué pena el tema del audio, pero es muy difícil, le pregunto a los bolivianos, que quienes generaron el problema y han gobernado 20 años, porque son 20 años, Increíble. vayan a dar la solución. Eso está claro. O sea, hay una forma de pensar obtusa, hay una forma de pensar poco flexible, y mira que a mí me han dicho promacista, me han dicho varias cosas, porque durante estos 3 años, así como yo observo los temas y hacemos propuestas para poder cambiar, ¿no es cierto? Hemos ofrecido también como senador a responsabilidad personal la necesidad de diálogo, la necesidad de apertura y que si el presidente llamaba, yo era el primerito a estar, prefiero en el palacio quemado, como le decían, que en esa cosa, en ese bodoque horroroso que han hecho y que en la vieja lógica colonial, ¿no es cierto? Estos hablan mucho de la colonia, pero son los nuevos colonizadores en el sentido que no aprendieron o sí aprendieron. ¿Tú te acuerdas cuando llegaban los de la colonia, donde había un centro espiritual, religioso o de poder? Armaban ahí sus estructuras, sus iglesias, sus estructuras coloniales. ¿Qué han hecho ellos? Lo mismo, donde era el poder, digamos, concebido de la república, ¿no es cierto? Fueron e instalaron esos dos mamotretos, que es la Casa Grande y el otro es el poder legislativo. Los podrían haber puesto en cualquier otro lugar, pero tuvieron la misma lógica, mentalidad colonial y no Que tuvieron la tanto capacidad rechazan. que tanto rechazan. ¿Qué hizo Brasil? Brasil construyó una ciudad y se llamó Brasilia y ahí concentró el poder. O sea, no tuvo que sobre lo hecho destruir para hacer ellos y dejar su propia marca. Porque si seguimos así, en unos años más vendrá alguien, demolerá esos dos bodoques horrorosos en el centro, un centro bonito que tiene La Paz, y dirá, aquí pongo ahora yo mi marca, yo el macho, ¿no? Macho alfa, macho político, yo qué sé. Pero lo que quiero dar a entender es, a ver, no funciona un Estado que es planificador, empresario, regulador, benefactor, promotor, banquero, inversionista, regulador, o sea, el Estado lo es todo, no funciona. Y lo que está claro, y lo sabe cualquier padre o madre de familia, es de que cuando gastas más de lo que tienes, o te prestas platita y te endeudas, pero tarde o temprano tendrás que pagar, o tienes que hacer ajustes en la casa. O sea, hay algo que no está bien organizado. Tus ingresos podrás mejorar para eso que llaman déficit, es que es gastar más de lo que tienes, tendrás que mejorar tus ingresos para balancear con tu gasto. Pero resulta que eso no está haciendo el gobierno. El gobierno cada vez gasta más y los ingresos cada vez son más pequeños porque el gas ya se fue, el litio no llegó y no tenemos más que a nuestros productores nacionales, no tenemos más que a nuestros generadores de divisas. ¿Qué es un generador de divisa? Aquel como el cruceño que vende su soya en el exterior y le pagan en dólares, esos dólares vuelven a Bolivia, eso se llaman divisas y esas divisas se manejan en el mercado. Entonces, si tú le estás dando palo todo el día a los que generan esos dolarcitos que se reciben desde el exterior, no tienes gas, porque el gas al venderlo a la Argentina y al Brasil te genera dolarcitos. No tienes litio todavía, porque el litio no lo vendes entre bolivianos, se lo vendes a los mercados internacionales y te genera dolarcitos. Por eso, no sé quién habrá sido el que haya dicho eso de que los dólares van a desaparecer. Todo lo hacemos en dólares, todo el mundo, todo el comercio internacional se hace en dólares y eso hasta que no haya un cambio a nivel mundial, no vamos a ser por los bolivianos que vayamos a cambiar eso. Entonces, eso que se llama déficit es culpa de este Estado tranca, la mentalidad de los que gobiernan este Estado tranca. Eso tiene que cambiar. Este Estado hay que cambiarlo. Este Estado no nos sirve. Este Estado es una camisa de fuerza para los bolivianos, no les permite crecer. Yo creo que el futuro Estado tiene que ser y la futura presidencia de Bolivia
tiene que ser un gran coordinador de las regiones a nivel nacional. Oiga, Potosí genera riqueza, genera. Santa Cruz genera riqueza. Bueno, el futuro presidente o presidenta de Bolivia, esa institución de la presidencia, tiene que ser un gran coordinador. Y como vamos a modificar la Constitución y solo van a haber 6 años de gobierno, ya no van a haber ni reelecciones, ni más reelecciones, ni nunca más. Entonces, ese señor o esa señora que entra a la presidencia tiene que encargarse de coordinar la patria. Tiene que encargarse también de generar desde su propia organización política nuevos liderazgos, pero además obliga a los otros partidos políticos que hay que ir reconstituyéndolos o organizaciones políticas a renovar liderazgos, a generar procesos de renovación de ideas, propuestas. Ese gobierno tendrá que coordinar regiones, construir el Estado desde las regiones. Segundo, tendrá que coordinar todo aquello que son la necesidad de vincular las fuerzas productivas de la patria, porque está demostrado, Maggie, no hay cómo salvarse de los exámenes que hacemos todos los días de Dios los bolivianos a las empresas nacionales, todas las barbaridades que están haciendo los del gobierno creando empresas deficitarias, no genera un solo peso para los bolivianos. Y ya le debemos los bolivianos al Banco Central 6.000 millones de dólares, a nuestro propio banco. No solo que este Banco Central y su directorio y su director están gastándose todas nuestros ahorritos, nuestros dólares, se los están tirando todos los días de Dios. Y yo por eso creo que va a haber menos de 1.000 millones en este primer semestre. No solo que es eso, sino que nosotros ya le debemos al Banco Central cerca de 6.000 millones porque estos genios de la economía, claro, cuando había gas y sobraba el gas en el país, se pusieron a construir empresas de todo. Oiga, quiero una empresa para hacer corchos, haga usted una empresa de corchos. ¿Quiere usted una empresa para hacer vidrios? Haga de vidrios. ¿Quiere empresa para hacer pelo de camélido, de llama, de guanaco, de lo que sea? Venga usted, yo le voy a poner acá. ¿Quiere hacer una empresa de cartoncitos? Yo le pongo una empresa de cartoncitos. Todo eso ha ido acumulando una deuda. Esa es una deuda interna que los bolivianos debemos. La deuda interna y externa de los bolivianos está cerca de 30.000 millones de dólares. Te doy un último dato. El 60% del presupuesto es gasto corriente, o sea, salarios, burocracia, etcétera. El 16% del presupuesto es inversión y el 24% es pago de deuda. O sea, casi un cuarto de la economía que el gobierno propone es para pagar deuda. Y eso que estamos pagando lo mínimo, o sea, servicio de deuda. No estamos pagando deuda gruesa, capital, sino servicio de deuda. Entonces, si te das cuenta, lo más chiquito es inversión. O sea, ese 16%. Y para colmo el gobierno, ¿a quién pone la plata para invertir? Para sus propios compañeros. ¿Ah? A las empresas públicas, iba a decir. Claro, a las empresas públicas que por detrás está el compañero que construye la empresa, que se gana sus quintos, ahí debe repartir comisiones tal vez, y la empresa cuando empieza a funcionar no nos devuelve un boliviano, no nos devuelve ningún tipo de rentabilidad a los bolivianos. Entonces, ese modelo ya no funciona y eso es lo que tenemos que cambiar. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta que esto llegó a su fin y que necesitamos un nuevo proceso de promoción, de potenciamiento. Yo preferiría poner ese 16% de inversión pública en manos de los bolivianos a través de instrumentos financieros para que sea el hijo de Maggie, la hija de Juan, el chico de 23 o 24 años, los chicos que se están yendo hoy día del país. Prefiero poner la plata en ellos y aun fracasando ellos, pero que tengan la oportunidad de construir y desarrollar en Bolivia y no construir y desarrollar en otras naciones. O sea, eso está ocurriendo en el país. Y tenemos que, de alguna manera, eso será con elecciones, es verdad, pero a través de las propuestas que se irán haciendo durante este año y el próximo año especialmente, tenemos que cambiar esto, porque si no cambiamos esto, realmente ahí yo sí veo que estamos complicados. Estos señores no van a cambiar, Maggie. Nos van a dar más duro con la justicia, nos van a dar más duro con la economía, nos van a dar más duro con las instituciones del Estado. Si los bolivianos quieren continuar con este modelo, bueno, yo creo que cada vez menos vamos a hacer en Bolivia, cada vez más la juventud se va a ir de Bolivia, cada vez más van a vivir en Chile, que hoy día es el segundo país con mayores remesas que nos mandan a los bolivianos, cada vez más veremos bolivianos en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes. O sea,
estaremos en una situación tan complicada como la que ha llegado ahora ya a estar la Argentina, donde, mira tú, ha entrado un señor, primera vez que yo veo que eligen a un presidente diciendo cosas malas. O sea, en la teoría de las elecciones no se dicen cosas malas porque tú tienes que hablar de futuro. Y ha entrado un presidente diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y para colmo voy a meter esto, y voy a meter hachazo a esto. Y la gente, aun cuando le decían que esto iba a ser muy duro, la gente votó por lo que entiende era corregir algo que estaba yendo mal. Ahora, ¿cómo le irá el caballero más adelante? No sé, pero de que está cumpliendo una agenda que propuso tal cual al pueblo argentino, oiga, y claro, con esto termino, pero en Bolivia, claro, hay algunos ese complejo que hay en Bolivia es lo que a mí me revienta, por lo menos, me duele la... ahora todos son mileys, o sea, Ah, es como el Evo, es como el Evo cuando en su complejo decía Bolivia va a ser como Suiza. ¿Cuándo, perdón la expresión, cuándo carajo Bolivia va a ser como Suiza? Si no somos suizos, pues, si quiere ser Evo suizo, que se vaya a Suiza. Los bolivianos tenemos que resolver nuestros temas desde la perspectiva hasta cómo nos hemos creado como nación, o sea, tenemos que entendernos y realmente liberarnos en el sentido de que nos permitan desarrollarnos. El que quiera ser Milei, que vaya pues a la Argentina, el que quiera ser suizo, que se vaya pues a Suiza, pero el que quiera ser boliviano se tiene que quedar acá y para eso hay que transformar este estado tranca. bueno, aquí me están diciendo que Coral Llave, Liliana Landívar y demás, que no creen que el tema de la interferencia sea algo casual, algún problema, ya están pensando de que es a propósito que están interfiriendo para evitar que nosotros podamos comunicar como corresponde. Les prometo que vamos a ver, Davico, por favor, urgente el tema del sonido. Yo sé que lo tengo que liberar, pero tenemos 3 minutos. Rodrigo, está clarísimo el panorama. Está clarísimo que ninguno de los cambios propuestos va a ser posible con este gobierno, con este partido de gobierno. 2025 es central. En lo personal, yo le compartía antes de comenzar la entrevista a Rodrigo, tengo tristeza, impotencia, rabia, todo lo que quieran, porque no veo en perspectiva en este año, que es decisivo, una voluntad o una claridad o un proyecto claro, concreto de parte de la oposición. Veo más bien más fragmentación, problemas como el que tenemos en la gobernación de Santa Cruz que están dejando heridas que no sé si se van a curar. Y mucho me temo que va a haber otra vez esa fragmentación del voto. Muchas candidaturas de la oposición y el MAS con todo lo debilitado que pueda estar, siempre más fuerte, ¿no? ¿Qué perspectiva? Rodrigo es más bien optimista en eso y quiero que nos los comparta. ¿Qué perspectiva ve de que pueda ser posible, de que surja una propuesta, no digo de unidad de todo el mundo, pero fuerte, capaz de contrarrestar, así sea, al más golpeado, lo que fuera, pero de todas maneras mayoritario en la votación? Mira, punto uno, si nos están interfiriendo, es buena señal, es buena señal, o sea, algo debe estar pasando. Punto dos, entre Potosí y Chuquisaca, en esa zona, cuando la gente, y es un concepto que me encanta, eh, cuando la gente está removiendo la tierra para preparar, porque dicen que han mecanizado el campo, no, todavía ves bueyes y arado metiéndole a la tierra. El concepto se llama barbechear, o sea, remover la tierra. Y yo soy optimista porque esto que está, primero, o sea, primero que la oposición no ha dejado de ser oposición, que quede claro. Entonces, lo que estamos trabajando y los que estamos trabajando, y lo digo en plural, aunque sea de distintos ángulos, y yo felicito a todo aquel que quiera honestamente, no en función del gobierno, porque ya hay algunos que claramente están en función del gobierno para dividir oposición, eso está clarísimo. Pero los que honestamente están queriendo generar una alternativa, un buen equipo,
Es bueno, mira, esto se está dando ya desde el año pasado, que acaba de terminar, y está continuando este año y llega al 25. Acuérdate, en las elecciones pasadas, la oposición, lo que se llama oposición, recién se ordenaba unos 5 o 6 meses antes. Entonces, ahora se está barbecheando, vuelvo a reiterar este concepto, se está removiendo la tierra, se está removiendo la sociedad, se está removiendo las necesidades, se está removiendo la reflexión, se está removiendo el análisis sobre cuál es el futuro de la patria para sembrar, porque después de barbechear tú siembras, pues. O sea, remueve, se airea, dejas un tiempo que la tierra respire, se vuelva a nutrir o se vuelva a regenerar con nutrientes nuevos, y eso creo que se está dando en este momento. Por eso no me preocupo tanto el que hoy día tengamos que definir qué es una oposición o una alternativa. Dejemos el concepto de oposición, más utilizaría la palabra alternativa para este estado tranca. Y cuando digo estado tranca, no me importa si es este gobierno o el anterior, son el mismo régimen, que quede claro, son el mismo régimen. Es el estado tranca que construyó este régimen. Entonces, yo estoy con mucha esperanza. Es difícil, sí, porque a todos nos meten procesos, a todos nos tiran unas perseguidas bárbaras, a los medios de comunicación les meten miedo, les quitan apoyo, si hay alguna empresa que apoya a un medio de comunicación, van, la chantajean a esa empresa para que deje de poner platita. Es real, es real, es real. Pero esto solo se puede, si estamos barbecheando, estamos removiendo las raíces, la sociedad, estamos removiendo los sectores, estamos removiendo a las organizaciones, estamos removiendo la necesidad de una perspectiva diferente, Maggie. Entonces, tenemos que estar claro que hay que generar ese plan alternativo, que es el sembrar en los siguientes meses, porque el 2025 no se empieza a cosechar, que conste, empieza un nuevo proceso. Se va a cosechar a través de una victoria el 2025 y una transformación de este estado tranca con los diferentes sectores y las diferentes regiones. Vuelvo a reiterar, yo creo que se construye el Estado, se construye la patria desde las regiones, no desde el centralismo. Y ahí yo ese cambio, es que me lo dice la gente, Maggie, no es, necesitamos un cambio, te dicen. O no te han comentado alguna vez, uno va a la calle y la gente dice, necesitamos un cambio. Y después inmediatamente viene la palabra esperanza. Entonces, cambio con esperanza, lo dice, o sea, está en el pueblo la sensación que hay que cambiar, pero también requiere de esperanza, porque sin esperanza, hablábamos antes de iniciar, nos meten mucho miedo. Y a los que nos estén viendo, nos vayan a ver a futuro. Si hay algo que hace el Estado tranca es meterte miedo, meterte miedo de en tu barrio, meterte miedo a través de las instituciones, meterte miedo con la policía, meterte miedo con las diferentes, con la justicia, con la salud, la educación, meterte miedo. Lo único que vence al miedo en la vida es la esperanza. Es lo único que vence al miedo. Bueno, guardemos la esperanza, no la digamos muy fuerte para que no te correten en la calle, para que no te correten en las instituciones, muy bien, pero guardate tu esperanza, porque hay que construir con esa esperanza ese instrumento que el 2025 tiene que decirles, señores, gracias por todo, váyanse, pero el país necesita oxígeno, necesita una nueva visión, necesita vincularse al mundo porque nos han aislado durante 20 años, ya nadie nos saluda en el mundo internacional, nadie nos considera, no hacen corredores bioceánicos acá, nadie viene a invertir platita al gas, nadie viene a invertir platita, sino más allá de dos amigos que tiene el Estado, que es Rusia y China, a ponerle platita en cantidades para el litio. Nadie viene a hacer nada a Bolivia, porque ni los bolivianos y las nuevas generaciones están creyendo en lo que este Estado tranca ofrece, y por eso la gente se va. Si hasta nuestros compatriotas se van, ¿por qué tendrían que venir otros? ¿Por qué tendrían que venir otros si los nuestros se van? Entonces, esto hay que cambiarlo. Y ese cambio con esperanza, más allá de cómo llegue ese equipo, ponte el caso, hablando de fútbol, Maggie, cómo llegue ese equipo, esa suerte de selección nacional, cómo llegue al 2025 y veamos quién después se pone el cinto de capitán. Porque ahorita el pleito es que muchos quieren ser capitanes y algunos no saben ni jugar pelota, algunos no saben ni patear pelota. O sea, aquí hay que hacer un buen equipo, ya veremos quién es el capitán, y para todo, y con esto culmino, para todo equipo, que siempre repito, y los que son futboleros me van a entender, 4 cosas necesitas en el fútbol, 4 cosas. La primera es talento,
O sea, hay que tener un talento para entender cómo es el fútbol y en el sentido político hay que tener un talento como organización, como sectores sociales, como regiones, para entender lo que está ocurriendo en la patria. Segundo, necesitas físico. Igual que en el fútbol, en política necesitas físico. ¿Qué es físico? Estructura. Después estamos viajando por todo el país. Hace días atrás, el fin de semana, el día 6, yo no pasé Reyes con mis hijos. El día 6 de enero yo estuve en Tupiza, porque me invitaron a pasar Reyes. Ahí hay una fiesta enorme, gigantesca, en Tupiza, en la Virgen de los Remedios. O sea, hay una visión de lo que es Reyes, y me invitaron y estuvimos todo el día compartiendo con familias, escuchando sus temas, sus problemas. Antes habíamos estado en Camargo, Cotagaita, hemos estado por todo el sur de la patria, sentido Chuquisaca y Potosí. Entonces, eso es armar estructura, porque la estructura tiene que ser parte de lo que vaya a organizar un proceso a futuro. Eso es físico. Tercero es estrategia, porque hay que tener un proyecto alternativo. Tenemos que cambiar la mentalidad de ser oposición. Hasta ahora todo es oposición. Oiga, hasta los pleitos que hay en Santa Cruz, sin mencionar personajes, es mentalidad de oposición, en su pequeña esquina peleándose por lo poco que queda, por lo poco que queda, cuando Santa Cruz es tan grande, tan preponderante en la nación, en la patria. Entonces la oposición peleándose sus migajas. En el Parlamento se dividen en uno, en dos, en tres, en cuatro grupos para pelearse una pega, una pega, una pega, una pega. ¡Qué barbaridad! Cuando el país está esperando una madurez política para establecer un proceso de construcción nacional diferente. Entonces, eso se llama estrategia. Y el cuarto aspecto, que es para mí el más importante, el que no tiene pasión no puede jugar al fútbol. El que no tiene pasión no puede pelear por la patria. La patria requiere pasión, la patria requiere compromiso, la patria requiere el entender de que somos diversos, sí, pero eso es poder. La diversidad es un poder extraordinario. Es una capacidad de unidad de los bolivianos para que, como te decía, esa futura presidencia tiene que unificar esa diversidad, no la tiene que confrontar como hace ahora. La presidencia del anterior y de este confrontan a la patria, no unifican a la patria, no generan a través de la pasión de la patria un poder que pueda responder a los retos mundiales que hoy día tenemos. Así que yo estoy con mucha esperanza, no sé dónde estaremos, por ahí no llegamos ni al equipo titular, no llegamos, nos quedamos en la gradería o en la banca de suplentes, no importa, pero alguito vamos a hacer, y como decimos en Tarija, Magui, vamos a seguir pechando y ojalá Dios mediante nos cuide, nos dé salud y nos proteja, porque claro, esto solo con protección divina, la justicia no nos va a proteger, la policía no nos va a proteger, el Estado no nos va a proteger a nosotros, porque nosotros no somos parte de este Estado tranca, somos los que estamos al frente del Estado tranca. Así que mucha fe, Maggie, mucha esperanza, y espero que, aunque nos están haciendo interferencias, espero que haya llegado la energía desde el sur de la patria, tanto para el oriente y el occidente del país, mucha energía, mucha fuerza, un cambio con esperanza, mucha esperanza, porque vamos a estar en ese camino. Clarísimo, clarísimo. Tenemos que aprender a saber escuchar, dice Aldo Antonio Suárez Vanega. Dice Tonga Roca, qué pena con el audio, no se comprende correctamente. Prometo que la vamos a revisar y la vamos a reponer porque es muy importante lo que nos ha dicho Rodrigo. Me quedo con preguntas, por supuesto, pero sé que lo tengo que liberar. Le he robado 10 minutos Ya, más. Rodrigo, volando al aeropuerto, y va a haber otra oportunidad para continuar. un cariño, Maggie, para ti, para toda tu gente, tu familia, tu equipo de trabajo. Sé que no son momentos fáciles, no son momentos fáciles, eh, pero creo que hay que estar agradecidos. O sea, estamos con vida y si tenemos vida es para caminarla, pues. No nos han dicho, no nos han dado vida para estar parados, sino para caminar. Así que un cariño para todos ustedes, un cariño especial a Santa Cruz y un cariño para toda la patria. Muchas gracias, querida Maggie. Gracias, Rodrigo. Gracias. Davico, por favor, le pido, revisemos lo que ha sido esta grabación y si es necesario, repongámosla. Yo la voy a escuchar ahorita para ver cómo se oye en Facebook. Chao, querido Rodrigo. Cariño, saludos para todos. Gracias. Chao, gente hermosa que nos ha acompañado.